desempleo del trimestre móvil octubre-diciembre del año pasado fue de 7,9%, siendo el pic de la desocupación un 8%. Según un ranking elaborado por la OCDE, nuestro país se ubica en el 7º lugar con la tasa de desempleo más alta, esto entre 36 naciones analizadas. Para conversar sobre esto, tomamos contacto con Víctor Martínez, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Víctor, por acompañarnos acá en Mega Noticias Alerta. Gracias, Mariel. Bueno, ¿cómo se puede entender esta cifra? Bueno, fue un año económico bastante duro el año 2023, con una alta inflación, un desempleo que, por así decirlo, se estancó, pero que en comparación con las demás naciones analizadas de la OCDE, claro, estamos en un puesto bastante alto con respecto a la pérdida de empleo. Sí, efectivamente, el año pasado no fue un buen año para la recuperación de empleo. Ahora, si es que nosotros queremos compararnos con el resto de los países de la OCDE, es bueno, creo yo, mirar o tener una visión del panorama ampliada. Si nosotros miramos los últimos 10 años, es decir, entre el 2012 y el 2022, el 2012... el desempleo de Chile estaba dentro de los 11 países con la tasa de desempleo más baja dentro de este universo de países OCDE, y estaba por debajo la tasa de desempleo del promedio. Es decir, estábamos mejor que el promedio de la OCDE en términos de tasa de desempleo, esto en el 2012. En el 2016 esa mejora tuvo un cambio. Y empezamos y cruzamos por primera vez el umbral y empezamos a estar en peores condiciones que el promedio de la OCDE. Estas condiciones de deterioro fueron relativamente paulatinas y en el 2016, como digo, se generó este punto de inflexión que después, con la pandemia, se profundizó. La pandemia le pegó a todos los países, pero claramente a los países latinoamericanos en particular, que tienen mayor informalidad, etcétera, les pegó mucho más que a los países europeos, por ejemplo. Eso aumenta las brechas dentro de estos rankings en comparación con los países de la OCDE. Y después tuvimos el año pasado una recuperación, o sea, la pandemia fue brutal el 2020, durante el 2021 tuvimos una recuperación también bien dinámica. Y en abril nosotros estimamos que más o menos por abril del año 2022 la recuperación se estancó y nos quedamos con un stock de 500.000 empleos no recuperados, de personas que no necesariamente están reflejadas en esta tasa de desempleo porque son personas, muchas de ellas que salieron del mercado laboral, es decir, ni siquiera están buscando empleo. Pero al final es una brecha de 500.000 empleos que antes estaban dentro de las tasas de ocupación y que hoy día no lo están. Entonces esa brecha se estaba reduciendo hasta abril del 2022, en que se estancó y ya se quedó estancada en los 500.000 y hoy día tenemos, por decirlo, una deuda, una brecha o un stock de 500.000 empleos que no hemos cerrado. Entonces, al final, este ranking en que estamos dentro de los 7 países con tasas de desempleo más altas es simplemente una respuesta a un proceso que comenzó hace un par de años atrás y que la pandemia le terminó por profundizar. Ahora, Víctor, tú hablabas de que en el año 2012 Chile estaba bien evaluado en torno a la creación de empleo, ¿cierto?, a cómo se desempeñaba el mercado laboral según el ranking de la OCDE. Luego eso cambió, tú lo decías, por el año 2016, donde hubo este deterioro. Quería preguntarte qué pasó ahí, por qué finalmente hubo este retroceso, para entender también lo que pueda suceder ahora con respecto a equipararnos también con los otros países, porque tú lo decías claramente, la pandemia, la guerra golpeó a todos por igual, pero en ese momento, a lo mejor que fue un punto de inflexión, ¿qué sucedió? Sí, hubo efectivamente después del 2012 que se pronuncia por ahí, por el 2016, ya las cifras empiezan a mostrar esta desaceleración en la capacidad que tenía Chile para crear empleo. Y uno de los factores principales es también el crecimiento económico y la inversión. En ese momento y en ese contexto, Chile también tuvo una baja capacidad para captar inversión
y también un crecimiento que ha estado discutido ampliamente, que no ha sido el que nos gustaría tener, ha estado por debajo de nuestra expectativa, etcétera. Entonces, el punto 1 es el crecimiento y la capacidad de inversión para crear nuevos trabajos. El punto 2, según lo que a mí me parece también interesante, es la capacidad que, en comparación con los países de la OCDE, nosotros tenemos para responder a cambios tecnológicos. En comparación con los países de la OCDE, Chile también está en mayor riesgo, por decirlo de alguna manera, frente a cambios tecnológicos. Es decir, cambios tecnológicos que puedan haber habido en estas ventanas hace que las mismas empresas puedan producir lo mismo o más, pero con menos trabajadores que antes, no necesitan absorber tanto trabajo, etcétera. Eso diría que son factores determinantes previa a la pandemia. Después de la pandemia, todos sabemos lo que pasó. En el 2020 se perdió, 1 de cada 4 personas perdió su trabajo, o sea, se perdieron 2 millones de empleos. Después vino la recuperación, y la recuperación tiene carácter, bueno, como decía también, los efectos de la pandemia en esta comparación, poniendo como siempre el hecho de que estamos hablando de esta comparación entre los países de la OCDE, es distinto el efecto en el empleo que tuvo en Chile versus otros países de la OCDE, porque países europeos o países más desarrollados tienen también tasas de formalidad más altas. Entonces, los mecanismos para proteger el empleo formal son mecanismos, entre comillas, más directos. Acá en Chile también se empleó, hubo protección al empleo, suspensión del empleo, etcétera, lo cual evitó que se perdiera mucho empleo, pero el 30% de la ocupación es informal. Entonces ahí es mucho más difícil, y ese desafío no lo tenían los países de la OCDE. Entonces nosotros tuvimos un impacto importante que después, en el 2021, se recupera altamente, o sea, se recupera un millón y algo de empleos. Y después lo que empieza a pasar es que si yo compro el número de cuántas personas están ocupadas hoy día versus cuántas estaban ocupadas pre-pandemia, la diferencia son 200.000, etcétera. Nosotros como CIES estimamos que son 500.000, debido a que en ese periodo, además de las personas que están ocupadas, lo que pasa es que hay nuevas personas que entran al mercado laboral, personas que salen de la universidad, por ejemplo, y empiezan a buscar empleo, personas que ya tienen la edad para empezar a buscar empleo, etcétera. Entonces, las personas que están buscando empleo aumentan, necesariamente por el crecimiento de la población, por los cambios de etapa, etcétera. O sea, en la medida que va avanzando esto, hay más personas buscando empleo. Y el mercado, entonces, hoy día tiene una deuda de 500.000 empleos respecto a la pandemia. Y eso, como decimos, se estancó en el 2022, y también por razones económicas, es decir, crecimiento, inversión más lenta, etcétera. A pesar de que hay inversión logra que los empleos crezcan porque va creciendo, pero no al ritmo suficiente para hacerse cargo de la brecha de estos 500.000 más los nuevos empleos, las nuevas personas que están buscando empleo. Entonces, necesitamos acelerar la capacidad de generar o crear empleo para poder absorber tanto esta deuda de 500.000 empleos como el flujo regular de personas que tienen que entrar al mercado laboral para generar empleo. Ahora, Víctor, me gustaría ahondar en las razones del por qué se estanca esta creación de empleo. Lo decíamos, finalmente la pandemia golpeó a todos los países, hubo en Chile un retroceso en el mercado laboral del 2020, teletrabajo, también ausentismo, en fin. Se empieza a recuperar, dices tú, el empleo el año 2021, también influyó el IFE laboral, que contribuyó, cierto, a que no fuera una caída estrepitosa, sino que se comenzara ya a recuperar estos puestos de trabajo. Pero ¿por qué en abril, cuando ya uno pensaba que todo iba andando cierto mejor, se estaba recuperando el empleo, se estanca? Bueno, primero voy a hacer una diferencia muy sutil. Los empleos siguen creciendo. Es decir, se sigue creando empleo a una tasa de un 1 y algo, un 2%. El problema es que ese más o menos el crecimiento de empleo regular, que siempre ha tenido como base la economía en los últimos... desde el 2010 que se tiene registros con la misma base, más o menos así, en periodos de bonanza, etcétera, pero más o menos. El problema es que cuando se debería crear empleo a tasas mucho más altas para recuperar esos 500.000. Y las razones son económicas. Una economía
menos dinámica de lo que se esperaría, inversión en proyectos de inversión que no se materializan necesariamente en empleo. Los proyectos de inversión tienen que pasar por varias etapas. Entonces, la primera etapa es de postulación, de aprobación de permisos, etcétera. Y si ese proceso se vuelve más lento, también se vuelve más lento el momento en el que yo empiezo a contratar gente. Entonces, al final, el que se vuelvan más lentos los procesos de inversión, que haya, de alguna manera, inversiones muy tempranas, es decir, hay inversiones pero que todavía no están en la etapa de contratación, o inversiones en lugares donde la mano de obra es poco intensiva, es decir, yo necesito contratar mucha más tecnología, etcétera, y pocas personas contratadas, es lo que pasa. Y segundo, hay un fenómeno que nosotros también estamos estudiando y que estamos tratando de entender, porque dentro de estos 500.000 empleos, dentro de esta brecha de recuperación, está concentrada en algunas personas. Por ejemplo, si yo analizo los datos de recuperación, dentro de las personas, dentro de los hogares en los cuales hay niños menores de 6 años, la tasa de recuperación de empleo ha sido mucho más baja que en el resto. Es decir, mientras el resto de los hogares ya recuperó o ya cortó esa brecha, los hogares que tienen hijos menores de 6 años no la han recuperado. Eso y esto porque quiere decir que estos hogares... los padres permanecen en sus casas, digamos, padre o madre, y no salen y no están trabajando. ¿Eso podría ser la lectura? Esa es una lectura. También a ese tipo de hogares les pegó mucho más fuerte la pandemia, y sobre todo a las mujeres. Mujeres en el contexto de hogares con niños menores de 6 años, con niños menores, básicamente, les pegó mucho más fuerte la pandemia que incluso mujeres sin hijos. Según lo que nosotros vemos en los datos. Otros grupos que son relevantes son los grupos etarios. Los jóvenes, estamos hablando de jóvenes menores de 25 años, entre 15 y 25 años, que generalmente hay muchos jóvenes que estudian en esa etapa, pero nosotros siempre hemos tenido personas que trabajan, que salen del colegio y se ponen a trabajar, etcétera, etcétera. Ahí la brecha de recuperación, es decir, ahí está brutalmente más baja en los jóvenes. Mientras las personas en mediana edad, digámoslo, entre 30 y 45 años, ya recuperaron su empleo prepandemia y están trabajando bien, etcétera. Los jóvenes y los adultos mayores también están por debajo, no han recuperado su nivel de ocupación previo a la pandemia. Entonces serían personas que viven en hogares con menores, el factor edad, adultos mayores y también jóvenes, y por otro lado las personas de baja calificación también tienen un impacto importante, una brecha respecto a la creación de empleos. Entonces tenemos esos tres factores que nosotros vemos que fueron relevantes. Claro, las mujeres están dentro de los hogares menores con niños menores de 6 años. Entonces, tenemos acá un panorama de personas a quienes les ha costado más recuperar el empleo. Y le ha costado más por razones laborales o también por razones domésticas, me refiero también a razones que se están estudiando, por qué los jóvenes, por qué los adultos mayores, por qué, etcétera. Pero sí, ahí en esos grupos es donde nosotros observamos que que está influenciando de mayor medida esta brecha de los 500.000 empleos. Entonces, las razones son principalmente siempre de dinamismo económico. Si yo tengo una economía más dinámica, que con inversión, etcétera, etcétera, voy a tener más empleo. Ahí hay una razón secundaria, por decirlo de alguna manera, que es más de largo plazo, etcétera, que tiene que ver con lo que hablaba yo hace un rato. Chile, en comparación con los países de la OCDE, también está tiene más riesgo a los procesos o a los cambios tecnológicos. Es decir, la proporción de empleo en Chile que está en alto riesgo de automatización, en comparación con los países de la OCDE, es 25% más o menos de lo ocupado, pero en los países nórdicos es 5% de lo ocupado. Entonces, tenemos una brecha importante que tiene que ver con estos cambios tecnológicos y que al final también van mermando de alguna medida la capacidad que tenemos para generar empleo, porque podemos generar un proyecto de inversión y nos alegramos por las cifras macros, pero al final eso no se traduce en en ir cerrando nuestras brechas de ocupación. No, sin duda, ese también es otro tema que analizar dentro del mercado laboral acá en nuestro país. Víctor, hecho este
se diagnosticó en torno a lo que ha sucedido, ¿cierto?, con esta creación de empleo. La pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Qué se viene, ¿cierto?, para este año 2023 en un escenario, ¿cierto?, que se prevé complejo en términos de crecimiento? Se habla de una eventual recesión en nuestro país y esto va a repercutir claramente en el empleo y en la creación de puestos laborales. Sí, efectivamente, este año va a ser menos dinámico también laboralmente. No, en términos generales, se espera un aumento en la tasa de desempleo, que es el indicador que más se maneja o más se conversa. En el resto de los indicadores, también deterioro de estos indicadores, es decir, subempleo más alto, temas de calidad de empleo también relativamente peor, etcétera. Va a ser un año más complejo en términos de empleo. En lo corto, nosotros, por ejemplo, estamos viendo, analizamos indicadores que tratan de adelantarse y estamos viendo indicadores web y analizamos cuál ha sido el interés de las personas por ejemplo, buscar seguro de cesantía o cuestiones relacionadas con el seguro de cesantía. Esto quiere decir cómo se paga el seguro de cesantía, dónde hay una sucursal del seguro de cesantía, etcétera, etcétera. Así también con finiquitos, con prestaciones, etcétera. Y en enero, que es nuestra track, y en los últimos meses, ese interés por ese tipo de búsqueda ha aumentado alto. Eso nos muestra que efectivamente en los meses que vienen nosotros, al menos en el primer trimestre, vamos a ver un deterioro del empleo que eventualmente le estamos tomando la temperatura con estos otros indicadores, pero nosotros pensamos que efectivamente va a aumentar la tasa de desempleo y si tuviéramos que poner un número, nosotros creemos que va a estar en torno al 9%. 9%, no pasaríamos los 2 dígitos, dices tú. No. Ahora, eso no quiere decir, yo creo que una de las razones por las que no se pasan los 2 dígitos es también porque el gran problema, y era lo que yo decía hace un rato, es la brecha de la recuperación de empleo. Más que necesariamente la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque hay gente que salió del mercado laboral. Gente que está fuera. La tasa de desempleo mide a personas que están buscando empleo y no logran encontrarlo. Entonces, mientras más personas están buscando empleo y no logran encontrarlo, la tasa sube. Pero no está midiendo las personas que salieron del mercado laboral y que antes estaban ocupadas. Entonces, yo creo que ese es el problema más grande y que no va a estar reflejado totalmente en la tasa de desempleo. Entonces, eventualmente incluso puede ser menos de 9 la tasa de desempleo, pero no creo que llegue a los 2 dígitos. Esa es la razón. Y por otro lado también está la creación de trabajo que pueda haber, pero que es precario, no tiene buenas condiciones laborales para las personas y eso también se cuenta como empleo, pero la verdad es que está muy lejos de serlo tal así como uno lo concibe, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, también dentro de los indicadores, por ejemplo, la tasa de subempleo, que el INE la mide como el empleo a tiempo parcial involuntario, que son personas que están trabajando tiempo parcial y que ante la pregunta de si están disponibles para trabajar más horas, ellos dicen sí, estoy disponible para trabajar más horas dentro del mes, es decir, dentro de la semana o dentro de los próximos 15 días. Esa tasa tuvo su primer crecimiento en la publicación anterior de hace un mes del INE. Y mostró, y eso es prueba de gente que no está conforme con su empleo o que se quiere cambiar o que quiere trabajar más horas y que por razones económicas, ya sea de la empresa, de los clientes, porque no están los contratos, etcétera, no puede trabajar más horas. En general, cuando eso pasa, también otras características de la calidad del empleo caen, los tipos de contratos, la cantidad de contratos indefinidos, etcétera. Sí, Víctor, y considerando este panorama, ¿cierto?, que se prevé para este año, donde hablamos de que la tasa de desempleo va a aumentar, y en un escenario complejo para las familias, sabemos lo que ha sucedido, por ejemplo, con la inflación el año pasado, que también subió, ahora está ahí lentamente decreciendo, pero también es un factor importante. ¿Cuán complejo puede ser un panorama donde permanece, ¿cierto?, la inflación y se están perdiendo puestos de trabajo? O sea, gente está quedando cesante o no va a encontrar trabajo. Se hace absolutamente complejo para las familias. Sí, va a ser complejo y yo diría que
va a permanecer la complejidad que hubo en pandemia. Y es que este impacto económico es altamente heterogéneo. Es decir, hay personas que están en círculos de empleo que están creciendo, hay personas que ya recuperaron su empleo prepandemia, hay grupos que eventualmente van a necesitar más empleo y hay otros grupos que se están quedando atrás. Entonces, el desafío de la política pública o la economía para que los hogares enfrenten mejor este periodo tiene que ver un poco también con la capacidad para identificar estos grupos y ver dónde están las personas que lo están pasando más mal, porque no todos lo están pasando igual. Y eso es un poco también la complejidad que yo creo que todos recuerdan de la pandemia, en que habían personas que estaban mucho más complicadas y otros que estaban teletrabajando, que tenían otras complicaciones, pero no laborales, me refiero. Entonces, lo heterogéneo del impacto de estos impactos económicos, yo creo que es importante. Hay grupos que no necesariamente va a ser un mal año para ellos, y otros grupos que ya están atrás, porque como lo decía, por ejemplo, los jóvenes que salieron del mercado laboral y no han vuelto, no han recuperado su empleo prepandemia, los hogares con niños menores tampoco, y las personas de menor calificación tampoco han recuperado su empleo prepandemia. Entonces hay grupos que donde la cosa va a estar más dura que en otros grupos. Ahora, Víctor, por último, en torno, ¿cierto?, a esta proyección que se hace, hablando de lo que sucedió en pandemia, porque hubo, ¿cierto?, este deterioro del mercado laboral, la gente no estaba trabajando, empezaron, ¿cierto?, a tomar fuerza algunas medidas como los retiros, ¿cierto?, de los ahorros previsionales, que tuvieron a su vez un impacto en toda la economía y en lo que vimos después, en la inflación. ¿Se puede dar que finalmente en este escenario absolutamente complejo que vamos a tener para este año vuelvan a surgir esas voces o tome fuerza quizás algo así, y donde también por otro lado el gobierno va a tener que finalmente tomar carta en el asunto y aplicar ciertas medidas para que el impacto, cierto, económico en las familias no sea tan grande? Sí, bueno, esperemos que no, porque una medida de esa naturaleza sería distinta a las que ya se han dado respecto a que ya se han hecho varios retiros. Por lo tanto, no es lo mismo un primero en medio de una pandemia que en una situación además de ajuste general. Si yo lo miro solo desde la perspectiva económica, macroeconómica, etcétera, este es un ajuste necesario porque estábamos producto de esos retiros con una alta inflación. Claro. Entonces los ajustes también eventualmente para soportar o mitigar el trago amargo que vamos a tener los hogares que pasar para hacer ese ajuste tienen que ser también transitorios y focalizados. Como decía, no a todos los grupos les pasa lo mismo, entonces debería ser más políticas públicas transitorias y localizadas que medidas como un retiro general que cualquiera puede sacar. O también, claro, un IFE universal. Claro. Perfecto. En general, como decía, bien heterogéneo el impacto, así que también las medidas tienen que ser más focalizadas y sobre todo transitorias, porque esto es un ajuste que esperamos que mejore en los próximos años. Sí, pues hay que pasar la tormenta de este 2023 para ya la recuperación, ¿cierto?, para el año 2024. Víctor, gracias por todo este análisis, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Alerta, que esté muy bien. Buenos días. Gracias a ti, Maribel. Buenos días.